y muy ad hoc a lo que se vivió este sábado, desafortunado lo que pasó. Estadísticas y datos de violencia en el fútbol en México y en el mundo. Cristian, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Cintia? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes, gusto en saludarles. Y pues sí, estuvimos revisando y estuvimos buscando fuentes de información que fueran relevantes y que trajeran un poquito más de entendimiento en este fenómeno, en esta tragedia que sucede este fin de semana en Querétaro, y pues traer un poquito de contexto y un poquito de historia a través de números en este tipo de eventos. Fíjate que estuvimos haciendo, bueno, en este análisis, en esta investigación, encontramos una serie de datos, un dataset, sobre incidentes mortales en el fútbol desde el año 1900 hasta el año 2012. A lo mejor no es muy reciente, pero pues nos puede dar un poquito más de información y de contexto, porque bueno, pues las muertes dentro de cualquier evento, pues es una tragedia, cualquier muerte es una tragedia, pero en este caso, bueno, quisimos ver cuál es la correlación, en qué tipo de circunstancias se dan este tipo de eventos, este tipo de incidentes, ¿no? Los fallecimientos dentro de eventos, cuando involucra aficionados o personas dentro de los estadios. Y bueno, encontramos que dentro del fútbol, entre el año 1900 y 2012, se registraron alrededor de 80 eventos con fallecimientos o con muertes directas, o pudieran ser un poco indirectas. Ahorita vamos a ver un caso muy, muy ejemplar. Tenemos, bueno, en el 61% de los casos de los incidentes fueron con clubes de fútbol, mientras que el 25% de los casos fue con equipos nacionales. Es decir, el tipo de incidencias es más alto en clubes de fútbol que a nivel nacional, pero pues sigue existiendo. El 42% de los incidentes a nivel club son durante competencias de nivel de categoría máxima, es decir, con la primera división, ya sea con, en este caso, pues la Liga MX, en la Liga Premier de Inglaterra. La división más alta acapara la mayor parte de los incidentes con fatalidades. La mayoría de las fatalidades se acumulan entre los años 80, es decir, entre 1980, 2009, y a partir de los años 2000 comienza a minorarse. Es decir, casi un 60% de las muertes tras eventos violentos o incidentes catastróficos dentro de estadios, pues se da en estas décadas. Ahora recordemos que las medidas de seguridad, de protocolos de vigilancia en los estadios ha mejorado mucho en los últimos años, en las últimas décadas, y aquí se nota, ¿no?, el comienzo de la reducción de este tipo de eventos. Ahora, pudiéramos asumir que, bueno, México, a pesar de los números tan altos que tenemos en cuestión de asesinatos, de muertes, de cuestiones delictivas, no estamos tan arriba en cuestiones de fallecimientos, incidentes mortales o huliganismo en este deporte. En este caso, Argentina se lleva el primer lugar con incidentes violentos o con fallecimientos, con un 19.05% de todos los incidentes registrados dentro de esta base de datos, mientras que México, bueno, se maneja en un 7.14% con solamente 3 eventos catastróficos, recordando que fue entre 1900 y el 2012. Ahora, la mayor parte de los incidentes a nivel nacional o a nivel fútbol nacional fue en África. El 41.25% de los incidentes se da en África, mientras que en Norteamérica pues se acapara el 6.25%, donde nos incluye a nosotros. Ahora, uno de los incidentes más trágicos que se ha dado en el fútbol y que resalta mucho en este caso, pues es el que resulta como el evento principal o el evento más trágico con más muertes que involucre algún evento de fútbol, se da dentro de un partido que fue en México en el año 69 entre El Salvador y Honduras. A pesar de que el incidente no sucede dentro del estadio, pues desencadena toda una guerra entre estos dos países centroamericanos, que resulta en la muerte de 2.100 personas y casi 120.000 heridos. Ahora, recordando, canijo. Esto es dentro de... ¡Mande! Ay, canijo, que muchos, ¿no? Fueron bastantes. Ahora, recordando, pues fue en un momento, es otros tiempos,
es otra historia. Y pues en un país, en estos dos países que comparten frontera, pues se desencadena un conflicto social debido a esta información. Recordemos, bueno, pues estos países, la mayoría de las personas que estaban siguiendo la transmisión en radio en ese momento, y pues dado a los incidentes o a las decisiones arbitrarias o arbitrales de ese partido, pues se desencadena este evento, este conflicto social que se le llama la guerra de los 100 días, de los 100 horas, perdón, que se da entre estos dos países. Recordando, es dentro del contexto de juliganismo y de fanatismo del fútbol. Ahora, el segundo evento más trágico, en este caso, pues se da en Argentina, y pues en México, recordando que fueron 17 fallecidos, 17 muertes, inaudito en estas fechas, pero pues antes se contaban con menos medidas. Y en Lima, Perú, entre Perú y Argentina, se da un evento muy, muy trágico, en el que se dan dentro del estadio 318 muertes, en el que fue una combinación entre conflicto social, entre salidas bloqueadas, unas decisiones del referí, del árbitro que no fueron del agrado de la audiencia, y pues se desencadena esta situación. Pues ahí está, esto no es nuevo, pero ahora parece que trae un tinte, según algunos analistas, Cristian, un tinte del narcotráfico metido ahí en el estadio, ¿no? Claro, se dan pues lamentablemente se da esta situación de violencia dentro del estadio, de estas barras bravas, en las cuales pues tenemos que recordar, son 35 barras bravas dentro del fútbol mexicano, entre Liga MX y la Liga de Ascenso, en la cual, bueno, pues se encuentra la barra brava del Querétaro, la Resistencia Albiazul, pero pues son 35 grupos que, bueno, siguen este tipo de cultura, que siguen la cultura del hooliganismo, de la violencia, de este tipo de violencia ritualística entre estos grupos, que bueno, se extiende lamentablemente en personas que solamente van pues a vivir el deporte, que van en plan familiar, que van a visitar, que van a pasar un momento agradable con sus familias, y pues lamentablemente este tipo de situaciones, este tipo de grupos y este tipo de individuos pues se llevan este tipo ocasionan este tipo de situaciones lamentables. Así es, pues muchísimas gracias al director de operaciones de Macrodata Analítica, Cristian Topete, por acompañarnos este lunes. Muchas gracias, Cintia, muchas gracias, Daniel, que tengan muy bonita tarde. Excelente semana para ti, Cristian, hasta pronto.